Estoy aquí con mi gran amigo Alex, el cual es coach en la parte deportiva y aprovecho de presentarme. Mi nombre es Mario Baez, soy asesor patrimonial, trabajo ya hace más de 15 años ayudando a mis clientes en todos sus planes de retiro, planes de jubilación, y con Alex nos animamos a hacer, no sé si le vamos a llamar podcast o Esto es un pimponeo. un pimponeo, porque aquí los queremos llevar con Alex, que el cual teníamos pendiente ya hace varios meses hacer esta información, de cómo el coach deportivo, que es lo que hace él profesionalmente, y cómo el coach financiero están prácticamente entrelazados. Ale, y aquí aprovecho el tiro de tirarte la pelota. Cuéntame cómo tú iniciáis en todo el tema deportivo. Cuéntanos más o menos un poquito. Yo, llevo bastantes años ya en el medio del deporte. Prácticamente cuando estuve en el colegio practiqué gimnasia, hice fondo también, un poco de bicicleta también, mountain bike, ¿Ya? me acuerdo un tiempo. Y jugué también un tiempo en juvenil, me acuerdo también, fútbol. Entonces, en épocas de colegio pasé por todo ese periodo hasta que quise dejar el fútbol por una lesión de quiebre del tabique de la nariz. Entonces, tuve mucho miedo después de jugar a la pelota, porque siendo sincero, yo creo que las personas que se están jugando un puesto en lo que es juvenil muchas veces tiende a ser un poquito más fuerte que estar ya después en primera, porque los tipos se están jugando la posición. Claro. Y en base a eso es súper fuerte. Yo recuerdo que empecé después a asistir a un gimnasio, porque mi papá en un momento me dijo, ¿sabes qué? Soy súper flaco, el día de mañana te van a hacer bullying, entonces deberías inscribirte en un gimnasio. Yo en ese tiempo estaba trabajando de empaque y me termino inscribiendo en un gimnasio de barrio fierrero, y dentro de eso empiezo muy adolescente a entrenar, teniendo prácticamente 15, 16 años, y empiezo a interiorizarme con respecto al tema del levantamiento de pesas, hacer ejercicio, hipertrofia muscular, que para que la gente entienda, hipertrofia muscular es musculación. Ya. Es hacer musculación, generar musculatura. Y en ese tiempo empiezo a entrenar con algunos profesores de educación física que jugaban rugby. Nos hicimos muy amigos con algunos de ellos. Yo era flaquísimo. Incluso el primer mes yo casi abandoné porque veía toda la gente adulta mayor y yo era un adolescente. O sea, los que iban al gimnasio siempre habían sido adultos. Claro. Y sobre todo en el área de las pesas había otra visión también. Entonces me acuerdo que se me acercaron algunos mayores, empecé a entrenar con ellos, y frente a eso recuerdo que mi papá me había dado la plata mensual en ese tiempo para inscribirme en el gimnasio. Entonces aquí también hubo una enseñanza de parte de él, porque claro, él me pagó el gimnasio el primer mes y yo, genial, me empezó a gustar y todo, y quise persistir hasta el final porque había invertido 10.000 pesos. Entonces en un momento, en algunos momentos quise renunciar, dije, es que no puedo renunciar si ya invertí 10.000 pesos, que era lo que me habían dado en ese momento. Así que me aguanté, estuve hasta el final, y en medio de ese mes me empezó a hacer estos amigos, empecé a entrenar acompañado, y el segundo mes que él también me da la mesada, invertí nuevamente esos 10.000 pesos, llevaba el entrenamiento, y al terminar el segundo mes mi papá me dice, hasta aquí llegó la mesada. ¿Qué hiciste ahí? Y yo dije, pero ¿cómo hasta aquí llegó la mesada? Si yo estoy en el gimnasio, tú dijiste que me le iba a pagar. Me dijo, no hay plata, así que hasta aquí llegó la mesada. Y él se había dado cuenta que yo ya había estado empezando a trabajar hace poco de empaque en el supermercado. En esos años, trabajar de empaque era para los tipos que estaban en colegios, pero con un permiso notarial. Recuerdo. Sí, pues uno da una propina. Exacto. Que hoy día eso ya se extinguió. Entonces en ese momento me acuerdo que a los años postreros después pasó a ser el empaque para universitarios, pero cuando yo me acuerdo que entré de empaque era para los colegiales y tuve el permiso notarial. Yo, como les digo, estuve trabajando de los 15 y 16 años, y ahí el tercer mes ya fue sin esa mesada y fue pagándome yo los 10.000 pesos todos los meses. Y la verdad que me terminó gustando. Me acuerdo que al cuarto o quinto mes me compré mi primera proteína, y mi mamá me acuerdo que se enojó y me dijo, pero ¿cómo estáis tomando estas cosas? Porque antiguamente los suplementos se veían súper mal y pensaba la gente que suplemento era farmacología. Claro.
Pero ahí fue mi comienzo. Tu comienzo, perfecto. Sí. Bueno, y esto hoy día, yo sé que tú ya has hecho cosas muy importantes, estás en la parte académica, Sí. atiende a través de tu empresa, pues echamos ahí de consulting. Sí. Yo sé que atiendes muchos personalizados, trabajas en gimnasios importantes, das asesoría académica. También. Y hoy día todo esto, financieramente también, ya yo que estoy en el mundo financiero, la verdad que uno se ayuda mucho con el deporte, porque tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar a veces decisiones empresariales de cómo le entra un proyecto. Por lo tanto, yo vinculo mucho la parte deportiva, ciertamente, con la parte física, porque definitivamente es cómo nuestro cuerpo se ve, es como yo voy a proyectar cierta imagen. Exacto. ¿Vale? Por lo menos yo creo que ahí concordamos en una cosa, ¿cierto? Sí, totalmente. Y hoy día tú ya, todo lo que es preparación física ha evolucionado mucho. Mucho. Máquina, de acuerdo a lo que tú haces, tu especialidad de que es hacer la preparación de los deportistas, cómo se tienen que ver. Y ahí te quiero llevar a un punto, que son hablar de la disciplina y de los hábitos. ¿Ya? Muy buenos. Para que la gente entienda, yo también, bueno, me presento, sé que no hablé un poquito de mí. Como dijo Mario, yo justamente doy algunas charlas en medios académicos. Hoy en día soy presidente de la Federación Nacional de Fisiculturismo y Fitness. Soy licenciado en Ciencias del Deporte y tengo un magíster en Gestión de la Actividad Física y Deporte también, además también de ser ingeniero civil industrial. Dentro de eso, por ejemplo, yo puedo hablar del ámbito de la disciplina del deportista, que es lo que vamos a hablar hoy en día, Claro. pero también hoy en día como presidente de la federación también tengo una disciplina desde el punto de vista de la gestión y la administración. Y dentro de eso es muy bonito y muy importante porque cuando nosotros tenemos estos conocimientos podemos atacar tus conocimientos, que es irnos desde el medio del deporte y la administración hacia administrar también las finanzas. Exactamente. Entonces, frente a eso, hoy día como presidente de la Federación de Fisiculturismo, yo tengo, por ejemplo, una tesorera y que ella es la que tiene que llevar todas las finanzas de la federación, pero yo también como presidente tengo que auditar también lo que ella está haciendo. Y a la vez también tengo que avalar los gastos que se hacen en la federación, porque sin embargo nosotros somos una federación autónoma sin fines de lucro, donde recién el año pasado, pasamos a ser una federación con reconocimiento del Comité Olímpico, pero no tenemos apoyo gubernamental. Por lo tanto, todos los fondos y recursos que entran a la federación son autónomos y son particulares a través de sponsor, a través de donaciones o inscripciones también de socios. Así que ocupar esos recursos hay que hacerlo muy estratégicamente. Formar torneos de competencia, llevar a competidores a representar el país afuera, sudamericanos, mundial, etc. Pero fuera de eso, de esa disciplina del control administrativo, está también la disciplina de la preparación del deportista. Eso, exactamente. Entonces, esta disciplina es, primeramente, hay que entender de que el culturismo en su base es alimentación y entrenamiento. Y dentro de eso, si yo puedo llevar la palabra alimentación para que se entienda de esta forma, si yo la llevo desde un punto de vista no solo práctico en comestibles, sino que alimentación también puede ser mental a través de estudio académico, a través de, por ejemplo, una lectura, puedo entender de que todo lo que termino comiendo y consumiendo es lo que me va a terminar formando. Lo que uno dice, echándose a la boca y el pensamiento. Entonces, por ejemplo, una de las frases de mi consulta es: cambia tu mente para cambiar tu cuerpo, porque todo aquí radica en la disciplina. El culturista primero tiene que ser una persona disciplinada en todas sus comidas, donde tiene que cumplir un parámetro de calorías diarias que tiene que consumir. Lo otro es ser una persona entrenable, que esta persona haga caso en los parámetros de entrenamiento que tiene que llevar de forma diaria. Por lo tanto, si un culturista tiene que comer entre 5 a 7 comidas diarias, son esas comidas en horarios fijos para poder cumplir los requerimientos que esta persona necesita. Por otro lado, también el entrenamiento tiene que ser entre 3 a 6 días a la semana, teniendo quizá un día de descanso, pero haciendo, por ejemplo, trabajo cardiovascular 7 días de la semana, o sea, todos los días. Así que dentro de eso,
es que nosotros nos vamos formando hasta la época de competencia, donde hay momentos que son de volumen de ganar masa muscular y hay momentos de definición donde vamos perdiendo la grasa. Así que dentro de eso hay una disciplina súper constante, es un trabajo 24/7, porque realmente, a diferencia de otros deportes, el culturismo es todo lo que como, lo que descanso y lo que entreno, versus, por ejemplo, un futbolista que a lo mejor quizás no se cuida mucho en la alimentación porque no es la base quizás del deporte, puede comer muy bien, pero en el culturismo la alimentación es la base del deporte. El entrenamiento es específico también, por zonas musculares cada día, y a la vez también hay que pensar en el descanso, porque la musculatura también crece en el descanso. Y cuando nosotros extrapolamos también todo eso, ese pensamiento, Mario, es súper importante porque cuando tú te das cuenta en el área de las finanzas, si yo enfoco este pensamiento que nosotros como culturistas tenemos que llevar yo tengo que llevar un régimen alimentario todo el día, los 7 días de la semana. Entonces, pensar en ahorro. Exactamente. Todos los días puedo ahorrar un poquito, todos los meses puedo ahorrar un poco, y a la vez también puedo ir generando ganancias en el tiempo. Aquí lo mismo, o sea, si yo estoy comiendo en las horas indicadas, estoy acelerando mi metabolismo, por lo tanto estoy ganando masa muscular y estoy quemando grasas, que es lo que necesito hacer. Y a la vez también el entrenamiento lo que va a hacer es que yo rompa fibras musculares para que ese alimento realmente pegue en mi cuerpo y pueda tener estos cambios físicos. Pero a la vez también tengo que tener el descanso necesario para que ese músculo crezca. Entonces hay que pensar, una persona que trabaja en finanzas es, voy ahorrando, voy invirtiendo, pero a la vez también, quizás después de tanto trabajo, tengo que tener momentos familiares de descanso. Exacto. Y ahí me desconecto. Y ahí viene también un tema, ahí te agradezco el pase, porque la disciplina financiera, que le llamo yo. Sí. Cuando uno llega a atender a un cliente, X, un matrimonio, un particular, efectivamente uno le habla de la disciplina financiera. Y es ahí como, si tengo la voluntad, o esa persona tiene la voluntad, que pasa lo mismo cuando tú estás tomando un alumno, se quiere dejar ayudar. Exacto. Entonces, eso es súper importante porque la persona puede tener pero si no está la voluntad del cambio, la verdad que tu trabajo se pierde, ¿no? Sí. Y a mí me pasa regularmente cuando estoy atendiendo a un cliente y le digo, mira, esto es de hábito, disciplina financiera y constancia. Y que creamos en el largo plazo. Porque aquí el largo plazo funciona igual, porque a mí va muy ligado, porque el largo plazo funciona. Tú dices, oye, yo quiero que me crezca este músculo, o voy a trabajar con este músculo, porque en la competencia se trabaja para este músculo. Sí. Pero tú trabajas directamente para esa competencia. Exacto. Y tú preparas a eso. Acá es lo mismo, yo te preparo para el plan de jubilación, te preparo para tu plan de ahorro, te preparo todo. Pero si no está el trabajo y la persona, por eso yo lo llevo al alumno o al cliente en este caso, ¿cómo se deja ayudar? Que en este caso tenemos que dejarnos mentorear. Ahí, cuéntame tú, ¿cómo lo haces definitivamente si ya alguien definitivamente no hay caso, no, porque tú estás poniendo el trabajo, efectivamente? Exacto. Pero ¿qué pasa si esa persona no se quiere dejar ayudar? Mira, lo primero es la confianza por medio de la persona con la cual uno está trabajando. Yo puedo confiar en este alumno, en este atleta, de forma quizás competitiva o en la preparación física de esta persona. Porque como bien tú dijiste, hay niveles donde a lo mejor tú puedes ver que estás preparando financieramente para algunas áreas, para jubilación o para un retiro, etcétera, etcétera. Pero aquí también, en el área de la musculación, yo puedo estar tratando reintegro deportivo para una persona adulta mayor y lo que esa persona necesita es potenciar zonas musculares para poder volver a caminar, para poder no tener tantos problemas de artrosis, artritis. Pero así también está la persona que quiere mantenerse bien físicamente o mantenerse estéticamente para poder verse bien. Porque lamentablemente igual estamos en un mundo hoy en día de cómo te ven, te tratan. Así es. Y es así, o sea, es un mundo súper superficial donde te ven, te tratan. Pero por otro lado, yo también lo digo de esta forma. Yo, como bien lo dije, llevo más de 20 y tantos años ligado al fisiculturismo, donde partí como competidor, luego partí como juez, como dirigente, hoy en día como presidente, competidor internacional, también preparador de atletas. Pero hoy en día también el hecho de verme bien, Mario, me hace sentarme yo, por ejemplo, en un sillón, tener una reunión con una persona o ir a una comida, una cena, y sentirme
con una tranquilidad súper grande porque digo, siento que me veo bien y a la vez también con las cosas que he ido aprendiendo en la vida, no es que pueda decirme como el mundo, pero me da una tranquilidad y una posición en que digo, de donde me puedan mirar, me siento íntegro. Exacto. Me siento completo. Entonces, aquí es, yo una persona la estoy entrenando, tengo la confianza en el conocimiento que tengo a través de la experiencia, a través de los estudios académicos, y son cosas que he ido aprendiendo, obviamente porque de forma constante a mí me ha gustado ir interiorizándome cada vez más, aprender más en el área del deporte, al igual que en la salud. Pasa también que comienzan a venir actualizaciones. Claro. Y siempre dentro de estas actualizaciones hay cosas que van quedando atrás. Un ejemplo, hay movimientos articulares que ya dejaron de hacerse, como por ejemplo, antiguamente se hacía el jalón tras nuca, donde hoy en día ya se eliminó, porque las ciencias del deporte dicen que tiene que ser por delante, porque es un movimiento antianatómico el hecho de colocar el hombro tan hacia atrás que termina dañándolo en el tiempo. Y eso científicamente ya está comprobado. Ya está comprobado, sí. Imagínate. O sea, entonces esos cambios es necesario ir actualizándose de forma continua, tanto en el deporte como en el área de la salud, porque realmente el deporte es salud. Y a mí me toca ver atletas que me dicen, Ale, ¿sabes qué? Yo quiero competir. Y aquí viene el tema de la disciplina. claro. Yo como competidor antiguo, como preparador también, comienzo a ver quiénes están disciplinados. Y cuando veo que esa persona es disciplinada, realmente comienzo con mi ojo de juez también Claro. a ver que esas personas comienzan a cambiar y comienzan a tener cambios muy relevantes. En cambio, la persona que se me sale la dieta, yo lo identifico de forma inmediata. Digo, no, este compadre se me está saliendo porque no está teniendo cambios tan notorios a los tiempos que yo debiese ver que tiene que tener cambios. ¿Cómo enfrentáis esa situación? Porque, claro, el alumno puede estar o el deportista puede estar muy motivado, pero ¿cómo haces tú Ahí yo trato de confrontar. Y mi confrontamiento va con la persona de esta forma. Yo les digo, mira, competir puede hacerlo todo el que quiera competir. Estar en podio es una cosa distinta. Porque estar en podio significa disciplina absoluta. Tú no me puedes exigir a mí el día de mañana como tu entrenador, como tu coach, como tu preparador, estar en podio cuando tú sabes que te estás saliendo. De la misma forma, por ejemplo, solamente una persona que quiere estar bien de salud y de forma estética, esa persona a lo mejor puede elegirme a mí como su entrenador porque a lo mejor en el medio soy de los mejores entrenadores, pero ¿de qué le sirve tener un gran entrenador si la persona tampoco sabe recibir instrucciones? Entonces, si yo le estoy diciendo a esa persona, hace 4 series de 15 en extensión de pierna y la persona hace 9, y a lo mejor me dice, ya hice las 15, se está engañando a sí mismo solamente. El auto que le llamamos, te está autosaboteando. Sí, saboteando. Saboteando. Sí, y eso tiende a pasar. Entonces, mira, hay personas que tienen cumplimiento en las cosas que uno le dice, sí, y que son las personas que le va muy bien. Hay personas que hacen las cosas a media, pero sin embargo hay personas que tienden a no confiar en tu preparación o en las cosas que tú le puedes decir. Entonces, esas personas que ya no confían y tienden a poner en duda, Mario, lamentablemente son personas que en algún momento tú tienes que sacar. No puedes trabajar con ellos. No puedes trabajar con ellos. Y esas personas, ¿por qué? Porque como tú dijiste, se autosabotean, pero no solamente autosabotean en este avance de hacer las cosas a medias, sino que ya no creen en ti. Y cuando ya no creen en ti y en base a la experiencia que tú tienes, lamentablemente con esas personas ya no puedes hacer un cambio. Sí, pues. Y pasando a eso, también es súper importante lo que tú comentabas, Ale, que es mostrar con el ejemplo. Mostrar con el Porque ejemplo. tú decías, oye, me veo bien así, me veo... Claro, cuando te enfrentas a un futuro alumno, o sea, ¿a quién veo? ¿A qué tipo de Alex veo? Sí. Veo una persona preparada académicamente, con conocimiento y físicamente, porque al final del día, por lo menos yo pienso así, creo que tú igual, por lo que hemos hablado, que al final cuando uno es mentor o quiere ayudar a la gente, uno tiene que predicar con el ejemplo y con resultados. Sí. Porque en la parte mía, que yo soy mucho más comercial, yo trabajo con resultados. Sí. Al final del día, cuando yo busco a alguien o me quieren buscar a mí, es por mis resultados. Y ahí viene una serie de testimonios más que son pergaminos que tú tenés a tu favor, bastante pergaminos y campeones, por lo tanto ahí. Y hable un poco, ¿cómo es trabajar con gente de repente
que es muy, muy, muy disciplinada y tú decís, oye, realmente aquí esta persona está preparada para cualquier cosa. Sí. Porque fíjate que uno cuando tiene hábitos, buenos hábitos, disciplina, por lo menos a mí me pasa y me está pasando que, y esto lo hablo súper de adentro, que uno logra cambiar y estando bien en la parte física, podéis tomar buenas decisiones en la parte profesional, en la parte de qué pareja o qué matrimonio quieres tener. Exacto. Y cómo es tu vida, en mi caso, mi vida familiar. Por lo tanto, me ayuda mucho a estar equilibrado en el día a día. A mí me encanta la bicicleta y para mí el salir, todo es cada día un desafío. Voy, subo farellones, hasta qué curva llego, es todo un desafío. Hoy día llego hasta la curva 15 o 22, digo yo, hasta el kiosco de Coca-Cola, o llego hasta la 40 farellones. Bueno. Entonces, es ahí un desafío y a ti te tocan muchas veces los alumnos que decís, oye, yo quiero llegar a podio a tal competencia. Sí. Entonces tú le mostrás el camino. Exacto. Le mostrás el camino. Y ese camino ciertamente puede ser también muy engorroso. Parte de la exploración que uno hace en la parte física. ¿Qué pasa con un alumno que no llegó a ese resultado? ¿Cómo lo venís con la pala y cómo lo volví a levantar? Mira, cuando uno empieza a analizar también al tipo de alumno, en este caso, que está trabajando contigo y que además también confió en ti, hay que analizar varias cosas dentro de su sumario. Hay que analizar si la persona realmente tuvo el cumplimiento de las tareas, objetivos y las cosas que tú le delegaste. Y si realmente cumplió, hay que entrar a analizar en qué se falló y quizás mejorar. Pero sin embargo, cuando tú sabes que la persona no tuvo el cumplimiento en las demandas que tú le hiciste, lo que aquí hay que venir es que hay que hacer en esa persona un convencimiento de que realmente tiene que seguir las demandas o las instrucciones que tú le delegaste. Pero si, sin embargo, esa persona fue disciplinada y siguió los parámetros y no alcanzó el objetivo, aquí hay que entrar, uno, a ir analizando como preparador en qué quizás o qué zonas faltaron por mejorar, quizás en el área de la alimentación, quizás en el área de la suplementación, hasta el descanso. Entonces, resulta que hay una de las cosas súper puntuales que ocurre en el culturismo, y es que es la última semana. Uno puede haber tenido toda una preparación de meses, de años, ¿Ya? Pero resulta que la última semana es súper decisiva, porque si esa persona se estresó, ya retuvo líquido. Si esa persona no durmió lo suficiente, ya retuvo líquido. Si esa persona, por ejemplo, se pasó con los excesos de sodio, ya retuvo líquido. Si se mantuvo en pie mucho tiempo, lo mismo. Si quizá hizo un vuelo, un viaje en avión mucho tiempo, muy largo, mucho tiempo sentado, ya retuvo líquido. Entonces hay que entrar a hacer un análisis que yo le llamo checklist. ¿Y por qué le llamo checklist? Porque, por ejemplo, una de las cosas que a nosotros los fisiculturistas siempre nos atacaron, y sobre todo en mis comienzos hoy en día ya ha cambiado un poco ese precepto, donde por ejemplo yo lo enseño así a mis alumnos y les digo, tú puedes extrapolar la disciplina que tú tienes en el área del deporte a otras áreas como la financiera, claro, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, pasa que antiguamente a la gente que practicaba culturismo o hacía pesas se le llamaba, por ejemplo, antiguamente cabeza músculo. Claro, mucho fierro, no, soy cabeza músculo, y siempre se ha hablado de esa forma. Y yo vengo un poco como a romper un poco esa estructura de lo que tú dijiste. Es un paradigma antiguo. A través de hechos concretos, en donde, por ejemplo, en mi caso, yo me tocó estudiar Ingeniería Civil Industrial, y dentro de eso salí con distinción máxima, fui delegado de mi curso. Después, cuando termino el magíster en gestión de actividad física y deporte, también salí con distinción máxima. Pero antes de la civil, por ejemplo, tengo que también la terminé, soy ingeniero mecánico. Y dentro de la ingeniería mecánica me tocó aprender también todos los sistemas y los mecanismos que, por ejemplo, se encuentran en un vehículo. Y la gente tiende a preguntarme, oye, pero ¿por qué estudiaste mecánica y te dedicaste también al tema del deporte? Resulta ser de que habían sueños personales míos con respecto a algunas cosas que yo quería obtener, pero frente a eso, hoy en día la mecánica yo también la utilizo para aprendizajes de ciertos tipos de movimientos. Entonces tú te das cuenta de que hay algunas cosas que tú las tomas y son universales. Siempre hay enseñanzas que son universales.
Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que en el área de la mecánica fui presidente de la escuela de ingenieros, fui delegado de mi curso, luego al pasar a la civil industrial donde convalidé llegué a ser delegado, salí con distinción máxima. Entonces, ¿qué fue lo que hice cuando a mí la gente me tiende a preguntar? Yo extrapolé mi conocimiento del deporte, donde sí salí también campeón nacional. Hoy en día, por ejemplo, estoy compitiendo en que en el área de ser delegado quiero ser uno de los mejores de todos los tiempos, donde estoy trayendo para Chile próximamente un torneo sudamericano, que ese torneo prácticamente es el torneo más importante del continente y en Chile se ha hecho solo una vez. Solo una vez. Entonces yo quiero ser también, ¿Y eso en mi dónde lo época, estáis hacer acá. planificando? ¿A través de quién? Y eso está ya es con ayuda de... Porque yo sé, tengo entendido por lo que tú me has contado, que este deporte no está federado, o sea, no es parte de la federación. O sea, sí, es un deporte que está federado y que estamos reconocidos por el Comité Olímpico, pero no estamos, no tenemos financiamiento. Perfecto. Entonces, estamos reconocidos por el Comité Olímpico sin afiliación financiera. Perfecto. Para que O se sea, entienda. todo es autónomo. Todo O es sea, autónomo. La ayuda, auspicio, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos en todo el movimiento olímpico, pero todavía no entramos a los Juegos Olímpicos, para que se entienda. Nosotros estamos, por ejemplo, en los Juegos Suramericanos, en los Bolivarianos, en los Panamericanos, estamos en los Juegos Europeos, podemos estar, pero mientras no entremos en los Juegos Olímpicos como tal, no podemos tener un financiamiento del Comité Olímpico. Pero sí tenemos el apoyo y la difusión, perdón, del Comité Olímpico. Entonces, ahí es donde a mí como presidente me toca empezar a delegar también con la tesorera, con los directores y decirles, miren, tenemos tantos recursos y de tantos recursos podemos generar este torneo, y si generamos este torneo con sponsor y con entrada y con inscripciones podemos generar tanto por ciento más. Entonces nos conviene. Pero frente a eso también, como yo te dije, y he sido bien disciplinado tanto en mi vida como competidor, como dirigente también, es que también soy competitivo. Y si yo veo que antiguamente, antes que yo, hubieran varios presidentes que no quisieron el sudamericano porque dijeron, en Chile no están los recursos, yo dije, yo sí quiero hacerlo. Le diste la vuelta a Le di la vuelta. ¿Y es por qué? Porque cuando, por ejemplo, estudiaba la civil, a mí me dijeron lo siguiente, me dijeron, hubo un compañero que una vez preguntó, levantó la mano y dijo, ¿por qué estudiamos cálculo? ¿Por qué estudiamos física si estamos perdiendo nuestro tiempo con esto si después cuando salgamos de la carrera no lo vamos a utilizar? Y una respuesta tan sabia de un profesor de física y le dijo, miren, ustedes el día de mañana van a ser gerentes o dueños de su propia empresa, donde ustedes lo que tienen que hacer como cabezas de esas empresas que le están entregando a ustedes, los dueños, para que ustedes hagan que estas empresas realmente tengan mayor crecimiento financiero. Claro. Tú como líder. Como líder también. Ustedes lo que tienen que hacer es que la matemática es perfecta. Tiene una solución. Entonces, cuando ustedes tengan un problema, que puede ser familiar, que puede ser laboral, que puede ser profesional, ustedes van a tener que sentarse en su escritorio y tratar de encontrar, no las soluciones. Y de esa forma a mí me toca hoy en día como presidente de la federación buscar la solución para llegar al resultado. O sea, parte de la reflexión que hoy día podríamos tener que está de las etapas, porque me contáis que ya he tenido 3 carreras. Sí. O sea, es súper importante porque la parte civil, la parte mecánica y después termináis la parte va complementada. Sí. Sobre todo hoy día que tú ya tenías una empresa prácticamente cónsul, distribución de alimentos, preparación física, por lo tanto el empresariado ya lo lleváis ya en primera línea, totalmente. Siendo líder en tu espacio, porque de la forma que yo te conozco, eres líder ya, eres un líder académico, líder como coach, líder como mentor, ayudando a los distintos fisiculturistas. Exacto. Y ahí te quiero involucrar en cómo tú te sientes hoy día capaz, o te queda mucho por ¿en qué etapa ahí de la montañita estáis? ¿50, 40 o cuál es, en qué estáis pensando hoy día? Yo, sinceramente, Mario, hoy día me siento súper tranquilo porque creo que se ha hecho una carrera bien con hechos, construyendo un nombre, una marca personal.
y dentro de eso yo creo que ya estoy en un 70% o 75%. Quizás podría decir un poquito más, pero quiero tratar de restarme un poco. Sí. Yo creo un 75%, y es porque creo que me faltan 2 o 3 hechos súper potentes por cumplir para ya terminar explotando y ser un referente total. Hoy en día, por ejemplo, yo sé que está el tema donde ya tuvimos la licitación y la ganamos para poder hacer el sudamericano en Chile. Eso, disculpa, va a ser en el norte, ¿cierto? No, ese es ¿No? un Grand Prix internacional que vamos a ya. tener allá este año. Luego tenemos un torneo a nivel mundial que es un Mister Universo, que también lo licitamos y lo ganamos el año pasado y lo tenemos este año acá en Chile, en Santiago, en el Sheraton. Ya. Pero estamos viendo donde ya ganamos la licitación y lo tenemos para el 2026. O sea, todavía quedan 2 años más todavía. Pero una de las cosas que la gente no entiende, porque a mí me tienden a decir lo mismo, y aquí yo creo que va a pegar con el tema financiero. A mí la gente me tiende a decir y me dice, oye, ¿no te aburre pensar a largo plazo? Oye, es que ¿por qué pensáis tanto hacia el futuro? Tú no estás disfrutando de la vida. Son pensamientos que la Disfrutando el gente me presente. dice. Porque la gente hoy en día, muchos quieren disfrutar el presente, muchas veces se gastan el sueldo en un día, en 2 días, y después no saben cómo aguantar el mes. Pero frente a esto, yo le digo lo siguiente, ¿sabes qué? Yo aprendí primero como competidor en que tenía que proyectar mi deporte y mi preparación en 1 año, o a veces hasta en 2 años. Pero eso es súper cortoplacista, po. Sí, pues súper cortoplacista. Mm. Y resulta ser de que como dirigente tuve que cambiar mi pensamiento, porque yo hoy en día tengo que calendarizar torneos para los competidores. No solo, por ejemplo, para mi alumno, sino que para todos los competidores a nivel nacional. Entonces, frente a eso, yo tengo que 2 calendarizar años, 3 años. 2 años, 3 años. Y ahora, por ejemplo, nosotros licitamos el sudamericano, que lo tenemos para 2 años más, el 2026, donde ya me toca ir viendo actividades que tenemos que ir haciendo en el tiempo. Preparación de jueces, tenemos que ir enseñando actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también yo les digo lo siguiente, hoy en día que nosotros entramos al ciclo olímpico también, resulta ser de que acá muchas veces la gente no lo sabe, pero están los torneos bolivarianos que se dan cada 4 años. Después vienen los torneos suramericanos olímpicos que se dan cada 4 años. Después vienen los torneos panamericanos que se dan cada 4 años. Y después tenemos las olimpiadas que se dan cada 4 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para un competidor o atleta de cualquier deporte que es sudamericano, él puede, por ejemplo, en 1 año prepararse para un bolivariano. El próximo año compite en un suramericano, el próximo año compite en un panamericano, y al final del 4.º año compite en una olimpiada. ¿Cierto? Pero resulta ser de que hay personas que dicen, ya, me voy a ganar el cupo para el panamericano, entonces voy a competir en el bolivariano y en el suramericano, y se ganó a lo mejor el paso para el panamericano, y en el panamericano a lo mejor se preparó y ganó el cupo para poder entrar en la olimpiada. Entonces resulta ser de que el competidor olímpico, Mario, tiene que hacer una preparación cada 4 años. Y eso es largo plazo. Largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con, por ejemplo, Usain Bolt? Usain Bolt dice, tiene una carrera que ¿cuánto dura? Segundos. Sí, segundos, efectivamente. Pero se prepara cada 4 años. Claro, tiene una preparación. Lo mismo que el el nadador, ¿sí? Contó su historia, cómo él se preparaba para poder ganar esa competencia. Y claro, efectivamente, la vida del deportista es largo plazo. Es largo plazo. Y cuando lo llevamos a un instrumento financiero, lo que yo le digo siempre a todos los clientes, esto vamos a trabajar juntos, pero esto funciona a largo plazo. A largo plazo. Porque resultados en 1 año, en 2 años, sí podemos tener, pero es estar pensando muy cortoplacista. Entonces, de esta forma, a uno vincula mucho el coach financiero con el coach deportivo. Sí, entonces, mucho. Siempre hoy día, la gran parte de tus alumnos, creo que hoy día, entre buscar, porque tú tenés todos los segmentos, o sea, desde la persona que es deportiva, el que anda buscando un punto de equilibrio, y el Exacto. que está como comenzando en este inicio. Entonces, tú estás en todas las etapas cuando empieza el deportista, quiere iniciarse, y tú decís, oye, para dar este salto, a ir al siguiente nivel, tienes que hacer esto. Entonces, yo ahí vinculo mucho el tema como para ir recapitulando, el tema del coach financiero con el coach deportivo.
Dentro también, tú me comentabas que hoy día estáis con proyectos personales tuyos. Exacto. Dentro de la empresa. Cuéntanos un poquito de eso, Ale, ¿en qué etapa estáis? Mira, hay un crecimiento súper bueno a través de mi marca también como consultora deportiva. Resulta ser de que aquí en Chile existen varios preparadores de fisiculturismo, Mario, pero muchas veces las personas no se abren tampoco a otros segmentos, a otros deportes. Y resulta ser de que uno muchas veces... Disculpa, ¿tú te refieres a deportes de nicho o deportes, por ejemplo, en mi caso que yo hago bicicleta de ruta y mountain bike, o no son más especialistas a eso? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, para poder aclarar, tenemos los nutricionistas convencionales que son nutricionistas clínicos, ¿ya? Pero que no se dedican al alto rendimiento del deporte. Ah, perfecto. Pero frente a eso también tienes al nutricionista, o en este caso al preparador, pero que se dedica al culturismo y es muy de nicho. Pero sin embargo también cuando tú estudias académicamente, en este caso por ejemplo yo tengo un diplomado en nutrición deportiva y fitness, tú aprendes acerca de la nutrición, pero no solamente para tu nicho, fortalecer tu nicho del fisiculturismo como tal, sino que también otros deportes. En tu caso, como por ejemplo ciclista, para un levantador de pesa, para un gimnasta, etcétera, etcétera, etcétera. Y así también mejorando la nutrición vamos a mejorar también el rendimiento y a la vez también las marcas personales. Yo, por ejemplo, en un momento, yo creo que a lo mejor muchos acá en Chile, Mario, la tienen que conocer, la Connie Cabrera, Constanza Cabrera. ¿Ya? Ella hoy en día creo que es 7 veces campeona nacional en CrossFit. También compitió en los CrossFit Games en Estados Unidos y todo eso. Pero resulta que en 2 de sus torneos nacionales yo la preparé en la parte alimenticia. Y el tema de la alimentación en el CrossFit es totalmente distinta, por ejemplo, a la alimentación en el culturismo. Totalmente distinta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el culturismo la alimentación es plana y es fija. Si yo quiero definir a un culturista en estado de definición, yo dejo un déficit que puede durar un mes y después veo si cambio el patrón de definición y ajusto también y sigo con el déficit que puede durar ese déficit quizás hasta 4 o 6 meses. Pero en el caso del CrossFit, por ejemplo, en el caso de ella tenía que dar un peso específico a la hora de competir también, pero fuera de ese peso específico, aquí yo tenía que hacer el déficit para ir definiéndola y a la vez también para que ella vendiera su imagen, porque vuelvo a insistir, o sea, como te ven, te tratan y te reciben. Entonces nosotros generamos con ella también una especie de alimentación un poquito más fitness en los momentos que ella estaba en descarga de entrenamiento. Entonces a ella le bajaban las cargas y yo aprovechaba de hacer el déficit, pero cuando ella comenzaba la carga o el volumen de entrenamiento con más fuerza y a la vez también las competencias, yo tenía que cargarla en carbohidratos. Entonces yo le hacía un mantenimiento o un superávit. Y eso muchas veces en el mes era déficit, déficit, después venía un mantenimiento, superávit en competencia y después déficit, déficit. Entonces, ¿qué resulta ser de que la preparación de una crossfitera o de un crossfitero es totalmente distinto, mientras que el culturista en déficit, que es en definición es déficit, 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 hasta que compite con un porcentaje muy bajo en grasa. Pero en el crossfitter no necesito eso. Yo lo que necesito es que a la hora de la competencia tenga energía, tenga fuerza, tenga potencia, y para eso necesito cargarla quizás con algunos alimentos que eleven su energía. Y eso también yo entiendo que para ti también como coach financiero es, tú agarras a una persona y le dices, mira, estas son las formalidades, pero yo te recomiendo esta porque esta es la que para ti es la que mejor se adapta. Me imagino que es así. Así es, sí, porque cuando yo tomo una persona y ya empiezo a trabajar con ella, efectivamente yo trabajo en 3 áreas, que es el área de seguros de vida, seguros de salud y temas de inversión. Entonces, efectivamente, como tú dices, a lo mejor una persona necesita hoy día que está teniendo familia, tiene hijos, quiere formar patrimonio, no necesita todavía un instrumento tan agresivo. Quizás necesita algo como proteger su familia y cómo proteger su patrimonio. Por lo tanto, ahí efectivamente se le va a asesorar a través de una póliza muy grande en salud o una póliza de vida, la cual después le pueda servir como un plan de retiro o como un plan de educación. Bueno. Entonces, y cuando ya la persona está preparada, cuando se conoce, ya conoce su estómago hasta dónde puede llegar,
ahí lo llevamos al otro nivel. Entonces ahí lo llevamos ya a un fondo, lo llevamos a un instrumento que sea un poquito más agresivo de renta variable. Por lo tanto, uno prepara, efectivamente, yo te escucho a ti y uno va preparando al cliente o en este caso al deportista, asesorado. claro, al ir asesorando. Sí. Porque el cliente tiene que estar preparado. Y en Latinoamérica nos pasa, porque somos muy cortoplacistas. Sí. Somos muy, como te digo, latinoamericanos. Somos cortoplacistas, queremos resultados ya. Claro, y ahí es cuando uno tiene que decir, oye, freno de mano, es decir, esto es lo que hay y nos vamos a ir por este camino. Por lo tanto, ahí volvemos a lo que nos lleva mucho y a mí me gusta hablar mucho de disciplina. ¿Cuáles son las disciplinas? Hoy día tú al empezar, hoy día hay mucha moda, ayuno intermitente, levantarse a las 5 a.m., entrenar con ciertos instrumentos, con ciertas máquinas. ¿Cómo hoy día funciona? ¿Ha evolucionado hoy día el tiempo? ¿O eso es moda simplemente? Porque personalmente yo he probado, me duró 3 meses. Levantarme a las 6, creo que en algún minuto nos vimos a las 6 de la mañana. tú soy muy, muy disciplinado, así que siempre estás a las 6. Pero a mí me funcionó 3 meses. Y después, efectivamente, no daba el horario, lo cambié a las 7 después de dejar a mi hija al colegio. Cuéntame ahí cómo hoy día son las modas, o no son modas, funciona. ¿Cómo? Yo creo que muchas veces el tiempo también, en la vida, muchas áreas van cambiando, Mario. Y dentro de eso siempre también van a aparecer personas que van a entregar ciertas propuestas que se pueden vender. Hoy en día yo creo que para mí el equipo de 5 AM, yo creo que, o el club de las 5 AM es una moda, es una moda. Como bien tú dijiste, yo siempre me tengo que estar levantando a las 5 porque mi primera clase o asesoría o atención es a las 6 de la mañana. Pero si fuera por mí y por mi salud quizá, yo no partiría a esa hora, pero resulta ser de que yo de forma obligada parto todos los días a las 5 de la mañana porque mi primer cliente parte a las 6 de la mañana conmigo. Claro. Por eso, entonces mi disciplina de levantarme a las 5 de la mañana es porque yo sé que mi primer cliente está a las 6 de la mañana. Pero si a lo mejor una persona tiene quizá una variabilidad un poquito mayor, quizás puede partir un poco más tarde. Claro, porque esa persona a lo mejor que le funciona a las 5 anda muy cansado, quizás le funciona a las 7 o a las 7 y media. O sea, lo que tú dices puede ser una moda o puede ser, pero efectivamente lo que a lo mejor le funciona a una persona, para otra persona a lo mejor, oye, a mí me conviene o me sirve entrenar mucho más tarde. Sí. Y eso tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, dentro de los planes nutricionales podemos hablar de distintos planes nutricionales y una de las cosas que pasó en el entorno, por ejemplo, de la zona oriente de Santiago, por así decirlo, muchas veces se vendía el plan nutricional cetogénico, si no sé si lo escuchaste en algún momento. Sí. Entonces todos andaban con la cetosis. ¿Y qué significa la cetosis? Resulta ser de que los planes cetogénicos era comer grasas naturales con proteína para poder bajar de peso y estar un poco más definido. Y cuando uno les proponía y les decía, no, es que en el deporte tienen que comer carbohidrato y proteína, muchas veces las mujeres o las personas me decían, oye, pero resulta ser de que el carbohidrato te engorda. Claro. Y la verdad que para mí eso es un mito, que la gente lo puede escuchar, es un mito, porque en realidad lo que te lleva a la pérdida de grasa y a la quema de grasa en el tiempo, más que nada a la pérdida de grasa, es el déficit nutricional. Ni las dietas cetogénicas, ni las dietas veganas. Pero lo que tú te refieres, eso le servía a cierto... Y sí, a ciertas personas también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que las dietas cetogénicas especialmente nacieron o se crearon para las personas que tienen ciertos tipos de enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Las personas que, por ejemplo, tienen epilepsia o tienen muchas veces Parkinson, para poder bajar los niveles energéticos, esas personas necesitan comer alimentos o dietas que están basadas en grasas naturales y proteínas, pero son para ese segmento.
Pero para el segmento del deporte no es el global. No es global. Pero resulta ser de que aquí en la zona oriente, tú le hablabas a la mujer que tiene que comer carbohidratos. No, eso me va a hacer engordar. Pero es que también depende de qué carbohidrato. Claro. Entonces, al igual que tú, Mario, una de las cosas que quiero explicar acá es que yo les digo a las siguientes personas, a mí me dicen, me quieren también muchas veces muñequear. Me imagino que así pasa a veces contigo. Así es. Entonces, me quieren muñequear y me dicen, Alex, es que ¿sabes qué pasa? Es que para poder bajar de grasa yo sé que necesito estar en el déficit. Y para poder bajar de peso yo sé que necesito estar en el déficit. Y yo le digo, claro, perfecto. A esto lo voy a llevar hacia el área del culturismo. Yo le digo, perfecto. Tú haces el déficit, anda a comprarte tu McDonald's y mientras mantenga el déficit vas a bajar de peso. ¿Sí? Y mientras estés en el déficit con un McDonald's tú vas a bajar de peso. Perfecto. Pero resulta ser de que también tiene que ver con lo siguiente. Si tú quieres bajar definido y fibroso, lo que cambia es la calidad del alimento. Entonces tú estás en el déficit, pero con una calidad de alimento, eso va a hacer que tú bajes, pero fibroso, en músculo. No bajes solo de peso, pero suelto. Entonces también va en la calidad del alimento. Qué importante. Y respecto a lo que tú me ibas mencionando, ¿qué pensáis del ayuno intermitente? ¿O también el ayuno funciona para algunas personas? ¿O requiere algunos exámenes antes de empezar con ese tipo de hábitos? Lo que pasa, Mario, por ejemplo, con respecto al ayuno intermitente, también es una moda que también vuelven a hacer también en la zona oriente de nuestro país. Y vuelven a hacer porque la gente empieza a decir, voy a bajar de peso haciendo ayuno intermitente. Entonces fue una moda que también se empezó a difundir, que comenzó a crecer, pero resulta ser de que es una moda porque, vuelvo a reiterar, lo que te hace bajar de peso es el déficit, y si esa persona hace ayuno intermitente en la mañana, se mató de hambre, 6 horas, 8 horas, 12 horas, pero después llega al final del día y se manda así una cena, porque tenía hambre, ya te saliste del déficit, no bajaste de peso, tampoco bajaste grasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? El ayuno intermitente también nace de personas que tienen enfermedades inflamatorias. O muchas veces personas que también tienen enfermedades gastrointestinales. Entonces, ese tipo de formato nace para personas con problemas específicos que la gente comienza a utilizar para el total en este caso, de una población. Y eso tampoco es así. Tampoco. Y tú, me imagino que tus recomendaciones no están en ninguno de las dos, de 5 AM, o eso lo dejáis a libre voluntad, porque por lo que tú te basáis, alimentación y entrenamiento. Alimentación y entrenamiento. Pero ahí ya nos podemos más creativos si empezáis a recomendar cosas como levantarse a las 5 AM, entrenar en la mañana, o el ayuno intermitente, o eso ya es voluntad de cada... Ahora, sí. Yo creo que es voluntad de cada persona, pero sí también hay ciertos tipos de exigencia que son claves. Tú, por ejemplo, antes me escuchaste hablar con uno de mis alumnos de forma específica. Sí, pues, así es. Y él también me quiso muñequear en un momento y me dice... Cambiemos esto. Sí, me dice, ¿puedo cambiar esto? Y yo le dije, no. No, porque en realidad aquí es, ¿tú quieres entrar en el podio o quieres competir por competir? Porque tú puedes tomar una foto, la publicas en redes sociales y que tú saliste y competiste y que te veis muy bonito en la foto, perfecto. Pero si tú eres competitivo y quieres estar en el top 3 y quieres tener la copa y quieres tener la presea de oro, que es la que todos buscamos, lamentablemente este es el camino y este es el camino. Y a mí ese camino me lo enseñó la experiencia que tengo hacia atrás. Entonces, si yo te estoy diciendo que eso no lo tienes que comer en este momento, es porque no lo tienes que comer. Si yo te estoy diciendo que en la mañana, antes de comenzar tu día, tú vas a hacer tu cardio en ayuna para quemar grasa y acelerar tu metabolismo, es que eso tienes que hacer. Si yo te digo que después del entrenamiento de pesas, cuando tú quemaste todas las calorías, vas a hacer el cardio post-entrenamiento, es porque vamos a quemar grasas también de esa forma, es porque eso tienes que hacer. Y eso no es transable. O sea, si tú quieres ganar, eso no es transable. Mira, es así. Qué importante. Bueno, vale. Oye, ha sido un gusto llevar esta conversación grata contigo. Ojalá que tengamos más de este tipo de conversación a través de tu marca. Recuerden, Consulting y MBM Investment o Mario Báez Oficial, que en este caso
Ambos nos dedicamos en diferentes áreas, pero siempre ligados a lo mismo. Sí. Espero que les guste este tipo de contenido. Vamos a ir probando con más cositas con Ale y vamos a tener novedades. Un abrazo y que tengan muy buena semana. Abrazo, nos vemos.